Amigos, amigas, el toscalero de hoy, un toscalero muy especial, ¿sí? Porque conozco a esta persona desde hace un porrón de años, ¿no? Con el que me llevo de maravilla, aunque generalmente lo único que hacemos es saludarnos. Hola, hola, ¿cómo estás? Siempre la cuestión es que lo veo siempre muy andante, ¿no? Allá para acá, para allá para acá. Lo mismo que yo, que salimos y venga, al trote. Sí, pero hemos sido, digamos, durante, no sé, el número de años, no lo sé calcular ahora, pero llevábamos muchos años que siendo vecinos, casi puerta con puerta. San Francisco Javier con esquina a la calle La Rosa, así. Pero antes de ser vecino, cuando yo me trasladé de la calle Felipe Pedrel a la calle San Francisco Javier, gracias a doña Nina, que creo que falleció, gracias a doña Nina, que fue la que me alquiló el local, que lo usaba no solo para ensayar, sino para vivir. Viví allí, para ensayar con Fresina Tantur, que fue mi última etapa antes de que mis padres enfermaran, y después lo tuve que dejar porque mis padres enfermaron. Claro. Así fue el de la cuestión. Pero el tema era calle San Francisco Javier con esquina a la calle La Rosa. Pero antes de ese tema, de yo ir a vivir allí, ya de jovencito, con mi novia, con los amigos del barrio y las amigas, pues cuando necesitábamos tomar aquí a nivel cercano una horchata de chufa o tomar un batido o comer un helado de fresa, de vainilla, sí, todo eso íbamos a la Flor de Alicante, a la Flor de Alicante. Sé que en Rambla de Pulido había otra heladería y había otra en la Plaza Patriotismo, pero la más cercana para los que vivimos en el Toscal, estábamos más en la heladería La Flor de Alicante que en las otras heladerías. ¿Sí? Y ahí fue donde yo empecé, primero porque creo que la que más me atendía era la esposa de don Julio, creo que la esposa de don Julio, ¿no? Era la que me atendía, porque Julio Muñoz fue el creador de la heladería La Flor de Alicante. Fue la persona que empezó a darle vida en la cuestión de helado, no solo al barrio del Toscal, sino yo creo que a todo Tenerife. Era una heladería que llamaba muchísimo la atención, sobre todo por la horchata de chufas, ¿no? Que era una cosa no fácil de conseguir, hasta que mi padre en el bar Atlántico se trajo a los baldomeros de Alicante y en la heladería del bar Atlántico se empezó a hacer exactamente lo mismo que hacía Julio Muñoz. Sí, empezó a extenderse la cosa. Es como, claro, la inventiva de mi padre hizo que toda aquella fruta que se caía de los árboles y se dejaba podrir y no se consumía, mi padre adoptó lo que fue la papaya y el aguacate y empezó
a nacer el batido de aguacate y de papaya, uniéndolo con otros elementos también. ¿Sí? Y a partir de ahí fue cuando recuerdo que nació el Viva María. Sí, porque aquí cuando se crea algo, alguien crea algo, inmediatamente hay personas que dicen, oh, aquí hay negocio, e inmediatamente empiezan a copiar el original. Eso pasó con la botella del pan, igual. La botella del pan empezó en Ramón y Cajal y continuó por todos lados. ¿Sí? Así es el quid de la cuestión. Es decir, nace primero una idea y luego los demás empiezan a copiarse. Y yo creo que Julio Muñoz fue el primero que creó toda ese, todo eso que no existía, todo eso que no existía. Y claro, todo esto parte de Valencia. Y yo, claro, yo no he hablado nunca con él de manera personal si él nació en Valencia. Pero con esa idea da a entender como que nació en Valencia y se afincó aquí en Tenerife. Pero a lo mejor es un tinerfeño que a través de algunas lecturas o influencias, pues logró hacer esa horchata de chufas que tanto llamaba la atención, sobre todo al Toscalero que lo tenía más cerca, ¿no? Pero que venía gente, yo recuerdo que venía gente hasta de La Laguna, venía gente de La Laguna, y también estaban aquellos que vendían los helados en la calle con la barrica, que se hacía el corte, se llamaban corte, y eran dos galletas y en el medio iba el helado, y se lo hacían ustedes en la calle. Recuerdo las barricas aquellas con sal y, y hielo rodeando todo el entorno circular de la barrica, y de ahí le despachaban a usted el helado en la calle. Pero horchata de chufas no. La horchata de chufas fue algo creativo de este señor en ese momento y empezó a extenderse. Y yo con Julio, pues claro, una de las cosas que yo temía, ya por mi llegada de Felipe Pedrel, era que yo con el ruido de la música, de los ensayos, pues le podía producir, no sé, cierto malestar. Sin embargo, con él nunca llegamos a hablar de nada de eso. Es más, incluso claro, también en la maquinaria que tenía para hacer helado, también hacía ruido, pero que a mí tampoco me decía nada, ¿no? No me molestaba en absoluto, porque, bueno, siempre nos hemos llevado de maravilla, porque es una persona, no sé, a mí me parece una persona tan sencilla, tan humilde, tan comunicativa con las personas. No sé, es que no puedo hablar sino cosas buenas de él, ¿sabes? Cosas como ciudadano, cosas muy buenas de él, ¿sí? Y luego, pues claro, cuando él se jubila, como todos, cuando nos cumplimos los 65 años, ¿no? Se jubiló el 30 de septiembre de 2015. 2015. Estamos en 2025, o sea que han pasado 10 años de su jubilación. ¿Y qué ha sucedido? Pues que han ido, no sé si son el hijo o alguien que le ha alquilado aquello, y abierto y cerrado, y abierto y cerrado, o sea, no se ha mantenido como él lo tenía. Porque amén de lo que era el helado, también vendía el dulce, vendía dulce. No sé si eran dulces que fabricaba él mismo
o eran dulces que él traía, como hacía mi madre aquí en el estanco, que los compraba de Dulces La Aurora de la Laguna. Venía Dulces Aurora de la Laguna que venían en una caja de cartón, venía una diversidad de dulces y la verdad es que no solo la gente que venía aquí y consumía el polo maceta, que es un invento de mi padre, el polo maceta, sino que se comían los merengues y esos que son, ¿cómo se llaman? Esos que son medios empalagosos, ¿no? Con cremas y tal. Eso se los comía la gente como si nada. Nosotros aquí no nos duraban los dulces. La palmera, por ejemplo. La palmera era un dulce que se vendía con una facilidad tremenda. Aquí nunca quedaban restos de dulces. Estaban continuamente trayendo la Aurora dulces aquí. ¿Sí? Sí, porque no había que irlos a buscar, sino que los traían ellos, ¿no? Y ahí, en la dulcería de heladería de la Flor de Alicante, pues ya digo que no sé si ellos mismos lo hacían, las tartas y todo eso, o las compraban como nosotros a la Aurora, o no sé, no tengo ni idea. Pero lo principal que siempre toda la gente del barrio, por lo menos la gente del barrio que íbamos allí, era por la horchata de chufa. ¿Sí? La horchata de chufa era lo que más nos llamaba la atención. Sí, aunque claro, te podías tomar un batido de lo que fuera, de fresa, de vainilla, de melocotón, de lo que fuera, ¿no? Pero así, sin ningún tipo de problema. Y los precios eran asequibles. No era, no era una persona que, bueno, te metía una clavada, ¿no? ¿No? Consumía con un precio asequible totalmente, ¿no? Y eso hacía que mucha gente viniera de otros puntos de Santa Cruz e incluso ya digo que venía gente hasta de la laguna. Yo recuerdo a gente de la laguna con la que yo me tropezaba mucho, sobre todo en la época en la que yo estuve con Juan Ramallo trabajando en el Club Agogo de la Laguna, ¿sí? Que él asumió la responsabilidad del Club Agogo y yo colaboré con él. Gente que estaba allí, que iba allí a bailar y tal, me lo encontraba en la heladería La Flor de Alicante consumiendo horchata de chufa. ¿Sí? Es que no entiendo por qué en la laguna nunca llegué a ver yo una heladería. ¿Sí? Llegué a ver cafeterías y bares y tal, pero no llegué a ver una heladería. Posiblemente habrían, pero yo no la llegué a ver, no, en absoluto, no. O sea, no sé si es porque la gente allí, por la humedad que hace y el frío que hace en la laguna, no consumían helados como en Santa Cruz, ¿no? No sé, sería por eso, digo yo. Pero vamos, con Julio Muñoz, eh, después de estar, pues no sé, ya digo, yo tengo 78 años. Ustedes calculen que yo con veintitantos años, yo empecé a consumir allí en la heladería, a consumir en la heladería la horchata de chufas y comprar cosas, ¿no? Pues claro, mi madre tenía un estanco y vendía también cosas y lógicamente aquí, pues lo mismo que se vendía el polo maceta, yo también me lo comía. Me gustaba. Me gustaba la fórmula que hizo mi padre con el polo maceta y con los dulces, pues a veces, no sé, esos bizcochos planos, ¿no? Esos bizcochos planos dulces, también me los comía, ¿no? También me comía los dulces planos. Claro, ¿sí? Sí, es que cuando tienes un estanco, pues, no sé, estás ahí detrás del mostrador y de repente pues te apetece comerte algo, ¿no? Hombre, nunca me dio por el cigarro
ni por beber alcohol, ni por nada de otra cosa, ni regalías, ni chicle, ni nada. Lo mío era el polo maceta y los bizcochos. Pero esos bizcochos, no los bizcochos estos de que se, bizcochitos de estos que se hacen, no, sino los bizcochos de dulce, que hacía Dulces La Aurora. Esos me encantaban, me gustaban mucho. Pues cuando yo iba allí a la Flor de Alicante, también los tenían, pero lógicamente ya no puedo decir si eran de Dulcería La Aurora o si los construían ellos, si los fabricaban ellos, ¿no? Y bueno, yo no sé si alguna vez a Julio le pregunté si mis ensayos con los niños le molestaban. Es que no lo recuerdo en absoluto. Ni él nunca me dijo absolutamente, no, mira, es que la música que llega de tu casa nos molesta, o no, en absoluto, no. Y fíjense, yo llegué ahí a la calle San Francisco Javier un poquito después de que enfrente estaba Galerías Herrera, sí, Galerías Herrera estaba, y tenía esa facilidad de, bueno, a nivel incluso familiar, de decir, pues mira, necesitamos un taburete o necesitamos, no sé, un caldero, sí, sí, porque Galerías Herrera tenía de todo, que ahora se llama Galerías Laguna, ahí en la calle Robaina, ¿no? Que tienen también de todo. Y compro muchas cosas ahí, a pesar de que me queda un poquito lejos con respecto a lo que era Galerías Herrera, que la tenías aquí en el barrio Tocal, ¿no? Y ahora te tienes que desplazar allá, cerca de la Plaza Weyler, ¿no? Pero con Julio Muñoz, yo qué sé, es que yo detrás del mostrador lo vi poco, no lo vi mucho, y más a esta señora que debe ser la mujer de él, ¿sí? Era la que me despachaba, ¿sí? Generalmente era así. Cuando, por ejemplo, íbamos y pedíamos un cucurucho, ¿no? Después pues ya cuando salió Calice, empezaron a salir pues empresas y empresas de helados, ¿no? Pero ellos fueron los primeros. Incluso la heladería, que no me acuerdo cómo se llama, también creo que se llamaba algo así como heladería Alicante o algo así, la que estaba en la Plaza Patriotismo, ¿no? Y luego aquella tan lejana que estaba al lado del Cine Víctor, ¿no? Que bueno, yo esas siempre digamos que iba, estaba casi como desierta, ¿no? No le veía yo que tuviera mucha gente allí, que tuviera mucha aceptación. Sin embargo, la Flor de Alicante siempre tenía 4 o 5 personas ahí, bueno, siempre, claro. Cuando ya empezó a extenderse por todo Santa Cruz, las heladerías, pues lógicamente ya se empieza a notar. Es como la Buti del Pan. Yo me acuerdo la primera Buti del Pan en la calle Ramón y Cajal, que la cola llegaba casi cerca de donde está el semáforo, ¿no? Sí, la cola. Llegaba casi cerca de donde está el semáforo. Ahora llega, había, no sé si hay un aparcamiento de motos y una caseta de estas de venta de periódicos y de eso, ¿no? Para comprar el pan. Y claro, pues cuando ya empezaron a montar por todos los barrios la buti del pan, pues ya disminuyó el asunto. Así es como es el asunto. El que pega primero pega 2 veces, dicen, ¿no? Pues eso es lo que hizo Julio Muñoz, pegar 2 veces, o 3 o 4, porque era, digamos, eh, el sitio ideal, el sitio ideal para consumir las horchatas de chufa, ¿no? Sobre todo, y los helados en su variedad, ¿no? Sí. Bueno,
así era el asunto, así era el asunto. Y claro, eh, se nota, se nota mucho ahora en el barrio, se nota porque ahora mismo aquí en el barrio, salvo que vaya usted a un supermercado y tenga en el supermercado una nevera con helado, pues ya no es lo mismo que llegar usted a un comercio donde usted entra y un mostrador, usted empieza a ver lo que hay en el mostrador, decide lo que quiere comprar, lo que quiere tomar y tal. Y en un supermercado hay una nevera. Entonces en la nevera pues le ponen 18 marcas diferentes de helados y de marcas, ¿no? Y yo como, digamos, por mi vinculación con Calice a través de mi primo Manolo Dorta que falleció y era el que montó Calice aquí en Tenerife, porque era de Las Palmas, del señor Delfín de Las Palmas. Ahí, pues lógicamente mi hermano entró como administración y hasta que se jubiló, ¿no? Pero ya no aquí donde se montó, que es donde está hoy el tanatorio, estuvo la televisión Tenerife, ¿no? Ikea y tal, sino se jubiló cuando ya Calice estaba en la zona industrial de Weimar, polígono industrial de Weimar, ahí fue donde se jubiló mi hermano, ¿no? Que es donde está Calice, la industria Calice está ahora allí. Uh-huh. Y luego pues creo que el señor Delfín la vendió a los americanos y cambió el sistema, ¿no? El sistema cambió, ¿no? Y se unió, no sé si había otra que era la Menorquina, que también estaba vinculada con Calice en la península, porque Calice en la península no había al principio. Después sí, después empezó a caminar en la península, ¿no? Empezó a entrar en la península Calice, ¿no? Con la Menorquina o algo así se llama, ¿no? Pero hasta ese momento en que todo se empieza a extender en las heladerías aquí en Santa Cruz, ya digo que, vamos, lo que hizo Julio Muñoz, eso, eso fue único, uh-huh, fue único. Y en este momento, como está la zona, está en obra, todavía no se ha pasado del hogar escuela hasta la zona donde está San Francisco Javier, pues aquello parece todavía un campo de concentración, ¿no? Entonces, claro, abrir allí un establecimiento como está la calle, eso es la ruina, ¿no? Eso es la ruina, porque, o sea, es que, no sé, es que es horrible, ¿no? Es horrible. Si esa obra estuviera terminada, pues lógicamente, pues ya tendría, digamos, un atractivo, ¿no? Para que la gente pudiera abrirse de nuevo la heladería y volver otra vez a la actividad, ¿no? Aunque ya, pues bueno, ya se sabe que la cuestión del helado, de la horchata y de todo eso, pues ya eso lo venden hasta en botellas en los supermercados. La horchata viene ya en botellas. Sí. Ya todas esas cosas se han industrializado de tal manera que ya pues, lo puede conseguir por cualquier parte. Por lo que ya, no sé, la flor de Alicante en esta época en que vivimos, pues no sé qué solución podría dar, porque ya en este momento, como digo, si usted va a un supermercado y consigue las cosas y no tiene ninguna necesidad de ir a ningún establecimiento por aquí. Y lo único que queda es la historia. La historia sí, porque ya digo que son como, no sé, cerca de los 50 años en que Julio Muñoz le metió el diente
a la Flor de Alicante, ¿no? Sí, hace como 50 años. Ya digo que yo con, no sé, con veintitantos años o algo así, no sé si recién salido del cuartel o antes de salir del cuartel, pero la cuestión es que allí iba, ¿sí? Era mi sitio ideal. Porque claro, la cuestión es que la otra heladería estaba más allá en la Plaza Patriotismo y me quedaba un poco más lejos, ¿no? Y no sé, no recuerdo si alguna vez compré helado allí, no sé si alguna vez. Donde sí compré alguna vez helado fue en la que estaba por debajo del Cine Víctor, ¿no? Ahí sí compré alguna vez algún helado, ¿sí? Pero ya digo, era una chica que estaba detrás del mostrador y mirabas por todos lados y veías vacío por todos lados. ¿Sí? Era una cosa que por eso me imagino que la cerraron, ¿no? La cerraron porque no era negocio en absoluto en aquella zona, ¿no? Pero esta, sí, la Flor de Alicante, sí, sí, hombre, como todo empresario, pues habrá pasado por sus momentos de la maquinaria cuesta un dinero, la seguridad social, los tributos y todas estas cosas, pues lógicamente pues habrá tenido sus dificultades como todo. Y sobre todo después de que hayan pasado, digamos, esos 50 o 40 años de apertura de la empresa y empezar a decaer porque empieza a extenderse la venta de helados por todos lados, pues lógicamente me imagino que ya no es lo mismo que cuando inicias el tema, ¿no? Que era lo que decía de la boutique del pan, ¿no? Que se estrena en Ramón y Cajal y después se empieza a extender por todos lados y ya sabemos que aquí mismo, en la calle San Martín, en la esquina Méndez Núñez, la que estaba cerró también, ¿sí? Cerró, porque ya el pan lo puedes comprar también en el supermercado, es decir, que empiezan con los centros comerciales y con todas estas cosas modernas, ¿no? Y todo lo que era la cosa individual, finito, ¿sí? Finito, sí, ya lo dije, ¿no? Leocadio padre, que la tenían en San Antonio con la calle Santiago, cerró hace años y el hijo, pues, dice que para atender a su madre, ahora cerró en la calle Santiago, al lado donde estaba doña Carmita, la profesora, y Yecla, ¿sí? Y Josefina Aguiar Sirven, Rosa Aguiar Sirven y Paquita, una de las propietarias de los Reunidos, una de las empresas más fuertes que hubieron aquí de venta de artículos, ¿sí? De todo tipo, en la calle Imeldo Cerí, la calle Barranquillo, como se llamaba antiguamente, ¿no? Y yo, claro, si yo tengo que hablar de la figura de Julio Muñoz, yo creo que ya lo he comentado casi todo, ¿no? Una persona súper amable, una persona, hola Paco, ¿qué tal? Sí, es una cosa increíble, ¿no? Hola, ¿cómo estás y tal? ¿Cómo va todo? Ah, pues mira, ahí vamos. Sí, es una cosa que muy pocas veces nos hemos parado a hablar de cosas, ¿no? Muy pocas veces, ¿no? No le he preguntado, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Claro, porque es una persona activa, le pasa lo que a mí, ¿no? Que somos personas que nos hemos jubilado, pero que nos gusta la actividad, no podemos estar quietos. Somos personas que estamos, digamos, siempre necesitados de hacer algo.
Y realmente yo no sé si él está haciendo algo para alguien, ¿no? Porque la maquinaria la tiene allí. Y a lo mejor la maquinaria la usa para otras personas. Y así él, pues con la edad que tiene, pues se entretiene. Y, y como le gusta el tema, pues se divierte haciendo eso, ¿no? Y disfruta. Porque no hay nada como disfrutar de lo que hace. ¿Sí? Yo se lo comentaba a estos chicos que quieren que yo eh, intervenga con ellos para echarles una mano, pues yo se lo digo a ellos. Digamos, hay dos fases, dos, hay dos fases. Una, que es la de, y yo por ponerle un nombre vulgar digo la chamberga, ¿no? Y hay otro que es la seriedad. Entonces, cuando yo veo que la gente se mueve a la chamberga y no se mueve con seriedad, pues sé cuál es la actitud que uno debe de tomar entre una cosa y la otra, ¿no? Es decir, yo siempre me tomo las cosas en serio, siempre me tomo las cosas en serio, y lo de la chamberga, pues cuando son personas que son muy amigas mías, pues les echo una mano, pero yo no intervengo en nada. Es decir, les echo una mano en lo que puedo, pero hasta ahí llego, hasta ahí llego. Y pueden ser unos profesionales, como en este caso, que son muy buenos como profesionales, pero ellos quieren vivir su vida a su manera, que me parece perfecto, me parece muy bien, pero yo tengo otra forma de pensar, cada cual tiene su forma de pensar, y como ustedes ven, yo aquí me involucro en todos los temas, me involucro, menos que me estén pasando fotos de, bueno, es que no lo quiero ni nombrar porque se me revuelve el estómago. Que si las banderas, que si los niños, que si los tal. A mí eso, como comprenderán, a mí eso me revuelve el estómago. Y como sé que yo no voy a resolver nada, por mucho que yo diga y por mucho que yo publique, me parece que la gente en general, indignada por el asunto, me parece muy bien que proteste. Pero yo prefiero protestar porque en las guaguas, el servicio de las guaguas en Las Palmas sea malo, o el servicio aquí de playa sea malo. O sea, me interesa lo canario, que es donde vivo. Sí, eso se llama canariedad. Porque yo qué voy a resolver fuera de Canarias, por mucho que publique, no voy a resolver nada, nada de nada. Y conmigo se suman, mire, han habido 3 manifestaciones aquí en contra de las cosas que se están haciendo. ¿Se ha resuelto algo? Nada. ¿Se ha resuelto algo con los niños migrantes para llevarlos a la península? En el aire. Uno dice una cifra, otro dice otra cifra. La cuestión es que uno se lanza el muerto el uno al otro y al final todo sigue igual. Y a pesar de las grandes protestas que hay en contra de estas cosas que están ocurriendo muy lejos de aquí, ¿qué? ¿Qué se ha resuelto? Nada, nada, no se resuelve nada, porque donde esté la dinerocracia no se puede resolver nada. La dinerocracia es lo que nos domina, ¿no? Y por lo tanto todo aquello que a nosotros nos servía para disfrutar de jóvenes, para pasarlo muy bien, hoy eso se ha ido esfumando de tal manera que solamente quedan unos residuos, ¿no? Unos residuos entre los que estoy yo, un residuo, ¿no? Y se quieren hacer cosas y luego no hay un guionista, no hay un guionista que le dé, digamos, lo que esto ha sido, sino que se quiere partir de un punto en que ya todo lo anterior es como si no hubiera existido.
Y así no se puede trabajar. Las cosas hay que llevarlas desde el principio. Por eso, cuando a mí Rosendo Alcolea Cruz me regaló el libro Historia y Natura de la Cultura de Canarias, empecé a entender todo, porque empiezas desde la base. Y entonces ya tú, al seguir desde la base en adelante, ya tú puedes tomar conciencia de las cosas. Pero si no es así, si usted empieza ahora una cosa, en los años 80 o los años 90, ¿qué pasa con lo anterior? Lo olvidamos, lo tiramos a la basura. Por eso yo, como máximo, ya he dicho que yo, cuando me piden una colaboración, yo colaboro, pero no soy presente en el asunto porque a mí eso no me va. A mí me va como hice en 50 años en Clave de Sol, que parto de 1955, que es el principio de los principios, ¿no? Cuando todavía en la península no se sabía lo que era el rock y aquí ya se estilaba. Es decir, que yo en eso soy más claro que el agua. A mí me pueden pedir lo que quieran, sí, pero participar de algo en lo que no estoy, digamos, de acuerdo, pues lo único que hago es para que las cosas que tengo ahí salgan a flote y las vean y las miren y si quieren las critiquen y digan lo que quieran, no hay ningún tipo de problema. Es como esto que estoy hablando de Julio Muñoz de la Flor de Alicante. ¿Sí? Eso sucedió hace unos 50, 40 y tantos años atrás. Se saca a la palestra. He dicho las cosas que yo con Julio Muñoz, digamos, hemos compartido como vecinos, que nos hemos llevado de maravilla, que yo consumía sus helados allí, su horchata de chufa. Después también he comentado que todo eso se fue fumando a medida que se fueron produciendo nuevas empresas dedicadas al tema, entre ellas la que montó mi padre en el Bar Atlántico con los Baldomeros, que se trajo de Alicante, Baldomero padre, Baldomero hijo, y Vicente, el hijo más pequeño, y Teresa Picornell, la mujer. Todo eso, que además fueron toscaleros, vivieron aquí en la calle Santiago, ¿no? Entonces yo, pues lógicamente, lo único que puedo hacer siempre es dar mi opinión sobre las cosas que yo he vivido. Y si hay algo que contar es porque ellos lo han relatado. Y como ellos lo han relatado y está fijo aquí en un papel, pues lo leo. Pero no porque yo lo haya vivido, porque realmente lo que yo sí he vivido, sí lo cuento con todo, pelos y señales. Lo que yo he vivido, pero dentro de lo profesional, nunca dentro de lo íntimo. A mí, ya digo que lo vengo diciendo, ¿no? La señora que me atendía en la Flor de Alicante, creo que era la esposa de don Julio. No lo sé y por lo tanto es algo que no lo sé, o sea, no lo sé, ni siquiera lo opino. Sin embargo, estoy diciendo que posiblemente podía ser la esposa. Y que luego cuando empezaron a abrirlo de nuevo, que lo cerraron, lo abrieron, lo cerraron, lo abrieron, allí detrás del mostrador había un chico, que posiblemente fuera hijo de Julio, pero tampoco fui a preguntarle si era el hijo de Julio, porque tampoco, qué demonios iba yo a preguntarle, tú eres hijo de Julio. ¿Y a usted qué le importa, qué le interesa? ¿Entiende? Bueno, era un señor, un joven que llevaba aquello, y luego cerró, luego volvió a abrir, y bueno, y han pasado cosas, ¿no? Pero que a mí eso ni me va ni me viene. Simplemente me va que allí hubo un gran profesional como Julio Muñoz, que fue capaz de lanzar al mercado desde el barrio del Toscal la horchata de chufa, ¿sí? Y que hoy usted la puede comprar en los supermercados en botella. ¿Sí? Pues Julio Muñoz, yo, ya sabe, yo creo que en ambos, en usted y en mí, en los dos, existe una bonita amistad de por vida, que nos hemos llevado de maravilla siempre, ¿no? Nos hemos llevado de maravilla,
que nunca tenemos nada que decir, nada en contra, porque todo ha sido fabuloso y que, bueno, pues decirle felicidades, felicidades, muchas felicidades por haberle dado al Toscal un centro que marca historia. ¿Sí? Marca historia. Y eso pues, no es fácil de hacer, porque mantener una empresa durante 40 o 50 años en el Toscal, trabajando el tema de los helados, eso creo que merece un aplauso enorme y además un gran abrazo, Julio, de una persona que te admira.